Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 8 en punto de la mañana de hoy, 8 de octubre. Ya usted vio todo nuestro menú preparado para estas 2 horas de programa, así que le invitamos a que se quede con nosotros. Comenzamos con el primer tema. Cuando nos aparece alguna pelota o un bulto en ciertos lugares de nuestro cuerpo, esa es una señal de que algo anda mal. Una de las zonas que no debería presentar ningún bulto es precisamente el abdomen. Normalmente es liso, es regular y no presenta masas palpables o visibles. Es blando y al tocarlo no debería ni siquiera dolernos. Por eso, hoy queremos hablar sobre los tumores y abscesos que pueden aparecer en el abdomen y podrían poner en riesgo su salud. Para hablarnos del tema, invitamos al médico internista Eduardo Ruiz. ¿Qué tal, doctor? Bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí nuevamente. No, gracias por acompañarnos. Doctor, los bultos que generalmente aparecen en el abdomen pueden doler. Sí, sí pueden doler, sí pueden doler. Cuando duelen es un poquito más fácil, es un poquito más evidente, la gente se da cuenta antes. Esas masas indoloras, el gran problema es que pueden ir creciendo y creciendo y la persona como no ha sentido ninguna molestia ni se da cuenta. Sí. En cambio, cuando es una cosa dolorosa, que lo usual es que sea tal vez algún absceso o alguna infección, digamos que se está haciendo grandotota, las pescamos un poquitito más rápido. Y entonces, ¿cuál es la causa por la cual puede doler, doctor? Sí, casi siempre cuando nos duele es porque había una infección. Era una apendicitis que se está haciendo un absceso, una diverticulitis que se hizo un plastrón, llamamos nosotros, como que se hizo una pelota de pus o como que es un masacote ahí, digamos, del tejido inflamatorio que se hizo. Las dolorosas casi siempre son esas. Y en algunas enfermedades infecciosas que afectan un par de órganos, digamos, sobre todo si se inflamó el hígado, si se inflamó el vaso, esas pueden doler también. ¿En qué zonas del abdomen generalmente aparecen? Ok, ahí es... en qué zona del abdomen aparecen es donde nosotros nos guiamos y yo creo que donde ustedes eventualmente se pueden guiar como para darse una idea como de dónde puede andar el asunto. Porque ante una de esas, la verdad es que a veces es un estrés. Bueno, ahí, ¿a quién consulto? Al gastroenterólogo, al ginecólogo, al hematólogo, al cirujano, ¿con quién se ve esta pelota? Y yo creo que espero poder darles una guía. Porque, vamos a ver, tal vez... dividamos el abdomen como en 4 partes. Sí. Nosotros en medicina la dividimos un poquitito diferente, pero mucho enredo. Así, tomemos el ombligo como centro, hagámosle un signo de más, una cruz, y ahí sí, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la izquierda. Comencemos entonces arriba, doctor. Arriba a la derecha. Sí, arriba a la derecha. ¿Qué pasa si la pelota es arriba a la derecha del abdomen? Sí. Como todo en el abdomen, como son tantos órganos y todo está como tan pegadillo, está el intestino delgado que da vuelta por todo lado, el intestino grueso que hace un arco ahí por todo lado, que ahí está el hígado, está la vesícula, pero sí, en 2 platos. O sea, cuando es arriba a la derecha, casi siempre es un hígado grande. Casi siempre es un hígado. Claro, ahí puede haber un pedacito de colon, puede haber un pedacito de intestino, pero esas son raras. Hígado grande es que se inflama, doctor. Que se creció por alguna razón y ahí es donde nos damos cuenta. Tal vez la persona puede haber notado esa pelota, pero tal vez la persona no la notó y se la encontró el médico. Y ahí sí, pongámoslo así, el hígado normalmente no se palpa, no se siente. El hígado está escondidito debajo de las costillas. Son de esos órganos que la naturaleza, que Diosito nos protegió en forma especialmente importante, está ahí escondidito debajo de la costilla. Ustedes habrán notado que los médicos, por ejemplo, cuando examinamos a una persona, siempre hay un momento en el que tocamos y le decimos, respire. Respire otra vez. Que eso casi siempre es pulseando a ver si logramos tocar el hígado o el vaso, porque así no se toca, pero cuando respira el diafragma lo baja, el hígado está debajito del diafragma, el que se baja para inflar los pulmones, donde se baja el diafragma me baja el hígado, entonces uno siempre logra palpar el bordecito del hígado, entonces eso lo hacemos para eso. Si está palpable sin que la persona respire, es que está grande. No hay quite, está grande. Pero eso solamente ustedes como médicos podrían sentirlo. Digamos, las diferencias nosotros sí las podemos discernir, porque en el hígado no es nada más si se toca o no se toca, sino ciertas cositas. Si el borde está cortante, si está suavecito, si está pelotado, si está rígido, cosas así. Ya, eso es un clavo cuando uno está aprendiendo a tocarlo. Al principio uno nada más palpa, es como tocar esto, ¿verdad?
¿verdad? Ya conforme uno va tomando sensibilidad, va pudiendo discernir cómo se siente, ¿verdad? Si es la vesícula, si es el hígado, si son cuerdas cólicas, yo qué sé. Pero en general, porque al hígado lo pueden inflamar muchas cosas. Lo puede inflamar insuficiencia cardíaca, o sea, si el corazón está... ¿Te acordás cuando hablábamos de retención de líquido? Que si al corazón no le está llegando, si el corazón no está bombeando con suficiente cantidad, todo lo que queda atrás empieza a hinchar, y entre ellos, así como se hinchan las piernas, se hincha el hígado también. Entonces puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser cirrosis. En las cirrosis avanzadas ya el hígado más bien está chiquitito, se atrofia, pero al principio más bien puede haber crecido. Tumores, colangitis, abscesos en el hígado, esos duelen, pero en todo caso, metástasis, pero distintos tipos de cosas que inflaman el hígado, ahí es donde nos damos cuenta. Y en ese caso, entonces, ¿qué tratamiento sería ideal para la persona que tiene alguna molestia o alguna enfermedad en el hígado, doctor? Ahí, obviamente, pues hacer diagnóstico va a depender, porque ahí lo que es importante discernir, ahí nos ayudamos un poquitito con qué sentimos nosotros y el otro chorro de síntomas que tenga. Si está amarillo, si está con fiebre, si además la panzota está llena de líquido, si se le hicieron manchitas, puntitos chiquititos en la cara, petequias. ¿Eso quiere decir? Eso, usualmente esos son cosas que se ven, por ejemplo, en cirrosis hepática, porque se le han bajado las plaquetas. Si está amarillo, pues pensamos en hepatitis, pensamos en cirrosis, pensamos en hepatopatía alcohólica. Si no tiene nada de eso, pero las piernas están hinchadas, pensamos en insuficiencia cardíaca. Entonces, depende de los demás síntomas es que discernimos. Y ahí sí, porque más que simplemente desinflamar el hígado o reducir el volumen, lo que nos importa es encontrar qué tiene la persona para corregir eso. Correcto. Corregir su insuficiencia cardíaca, tratar su cirrosis. De la cirrosis, pues al principio lo que nos va a importar más es su función hepática, qué pasa con las proteínas y ver si hay varices en el esófago para que no le sangren. Pero generalmente la persona que va y ustedes identifican que tiene un problema en el hígado, doctor, no es necesariamente porque se tocó una pelota. No. Ni porque le duele esa parte del abdomen. No, excepto que tenga un absceso en el hígado. Las demás cosas, usualmente llega por los otros síntomas y dentro del examen nosotros encontramos la pelota. Y en el caso del absceso, entonces, ¿sí es considerable la pelota que se pueda tocar la persona? Sí, a veces la persona siente un gran dolor ahí y a veces hasta se ha tocado el mismo absceso, que se puede hacer por amebas o por otras bacterias. Aquí en Costa Rica el absceso por amebas es rarísimo, gracias a Dios, por nuestro sistema de salud, ¿verdad? Bueno, excelente. Entonces, ahora, esa era la parte de arriba, ¿verdad? Derecho, arriba del abdomen. Derecha. Ahora vamos a hablar en la parte izquierda. Si mi dolor es en la parte izquierda, siento también una pelota, ¿qué podría hacer, doctor, ahí? Ahí lo mismo, básicamente 4 posibilidades. Estómago, colon, páncreas o vaso. Estómago, colon, páncreas o vaso. Sí, el colon, acuérdense que hace una curvita para allá, ahí se llama el ángulo esplénico del colon, o sea, la parte del colon que da vuelta por donde está el vaso. Sí. Sin embargo, vamos a ser totalmente claros. Rara vez es colon, colon, páncreas, o sea, rara vez lo puede tocar uno. O sea, los tumores en el estómago, los tumores en el colon, normalmente no se manifiestan como una pelota palpable. Son otros síntomas. Si uno espera a sentirse una pelota para saber si tiene un tumor ahí, vamos tardísimo. La verdad es que existe un tipo de tumor, los sarcomas, digamos, que se hacen más afuera, que sí pueden dar una pelota palpable, pero los más frecuentes, que son de la mucosa, en el cáncer gástrico, en el cáncer de colon, dan otros síntomas, pero no son pelota palpable. Cuando uno palpa una pelota de este ladito, arriba, del izquierdo, casi siempre es el vaso. Un vaso crecido. Y ahí sí es un clavo. Un clavo para el paciente, pero sobre todo un clavo para nosotros los médicos. Doctor? Porque la cantidad de cosas que nos inflaman el vaso es amplísima, es grandísima. Usualmente tenemos que discernir entre causas infecciosas, tumores, reactivos a problemas inmunológicos. Entonces nosotros usualmente, para ver qué pasa con ese vaso, el vaso sí tiene una particularidad, igual que la del hígado, también baja cuando respira. O sea, entonces si uno palpa y le dice respire, y uno siente que esa cosita que uno toca, le toca los dedos y baja, le baja sobre los dedos, esto es vaso.
¿ok? Si es páncreas o si es intestino, normalmente no se va a mover con la respiración. Entonces, si se mueve con la respiración, es vaso. Y ahí sí, las cosas que nos pueden hinchar el vaso son de múltiples causas. Enfermedad de Wey, leptospirosis, un par de palabrillas de domingo. Hay como 500 palabras de domingo en esas, pero sí, las que primero tiene que descartar uno, las más frecuentes, es que sea problemas hematológicos o algunos problemas infecciosos. Y en problemas hematológicos en lo que tenemos que pensar es leucemias, linfomas, púrpura. La púrpura es aquella cosa que a la gente le agarran moretes en todo lado y se le forman petequias, que sangran con facilidad. ¿Y si es común eso, doctor? Sí, son enfermedades muy comunes. Casi siempre que uno encuentra un vaso grande, de las primeras cosas, sobre todo si lo encuentra muy grandotote, uno piensa primero en linfomas, en leucemias, cosas así. Ya si eso es una persona que está con un fiebrón, con una gran infección y además el vaso crecido, ya uno piensa, tal vez mononucleosis, tal vez leptospirosis, cosas así que son muy corregibles. Pero si no había otros síntomas y lo que te encontraste es el vaso grande, sobre todo si había ganglios en otras partes, uno piensa primero más bien en leucemias o en linfomas. Entonces ahí sí, en vez de pensar en un cirujano, en vez de pensar en quitar la pelota, ahí pensamos en un hematólogo para ver si es alguna de estas enfermedades. Ok, pero inicialmente yo me dirijo entonces a qué médico especialista, doctor, en el caso que yo empiece a sentir algún dolor en mi abdomen. Yo creo que como todas estas enfermedades que pueden ser múltiples cosas, en general para eso es que existe el internista. Porque sí, para discernir, si estamos ante un problema hematológico, si estamos ante un problema infeccioso, si estamos ante un tumor, si estamos, es la razón de ser de que existe la medicina interna, pese a que hay tantas especialidades, el poder identificar qué es esa cosa, hacer un diagnóstico y de ahí en adelante sí, habrá algunas cosas que tratamos nosotros mismos. Si es por ejemplo una leptospirosis, esa la trato yo, pero si me encontré con un linfoma, eso para nada se queda conmigo. Yo encuentro el linfoma y de ahí en adelante llamo al hematólogo soplado y le digo, mira, esta paciente te va para allá. Ok, doctor, vamos a preparar también unas imágenes en pantalla para que nos quede un poco más claro también el panorama de cómo se ven algunos de los órganos inflamados. ¿Eso qué es, doctor? Ese es el vaso. El vaso, el hígado a la derecha, el vaso a la izquierda. El vaso en general es una cosa pequeñita. Es ¿cuánto mide más o menos? Bastante pequeñita. Mide alrededor de 13 centímetros. Ok. Cuando está muy crecidito, cuando está muy grandotote, cuando las enfermedades infecciosas estas que hacen inflamar, el vaso tiene una función muy parecida tiene varias funciones, pero muy parecida a otras cosas del sistema linfático, ganglios y cosas así. Entonces, cosas que inflaman los ganglios, por ejemplo, como urticarias, o como algunas enfermedades, sí, eventualmente pues nos pueden inflamar también el vaso. Y en la parte de la derecha, doctor, es el vaso inflamado. Un vaso grandote, sí. Sí, es un vaso. Ya ven ustedes que donde está el vaso normalmente, ahí sí, los médicos no lo palpamos. El vaso prácticamente no deberíamos sentirlo nunca, ni aún poniendo a respirar a la persona. Cuando la ponemos a respirar y sentimos ahí la punta del vaso, es que está crecido. Muy bien. Si está grandotote, algo le está pasando a esta persona. Ok, dentro de las causas, entonces usted decía que podría ser urticaria. ¿Qué otra, doctor? También podría ser causas de inflamación. Urticaria, infecciones como citomegalovirus, mononucleosis infecciosa, enfermedades inmunológicas, artritis reumática, lupus eritematoso. Lupus, artritis también podrían ser frecuentes. También nos pueden inflamar un vaso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? De que en estas otras, por ejemplo, en una artritis, en un lupus, el crecimiento del vaso es solo uno de los síntomas. Usualmente un lupus tiene otro montón de síntomas muy floridos de otra causa. Claro. Es casi que un hallazgo más de lo que hacemos cuando estamos examinando a la persona. En cambio, en un linfoma, en una leucemia, pues puede ser uno de los síntomas cardinales, una cosa que se nota, que se palpa ahí, y otros síntomas podrían no haber sido tan evidentes. Doctor, incluso también tenemos otras imágenes que reflejan bien lo que usted decía al inicio del hígado, ¿verdad? Ahí está la posición correcta y el tamaño normal del hígado en la parte izquierda de la pantalla. Háblenos sobre entonces la parte derecha, que se ve mucho más inflamado. Ahí sí, es como se ve un hígado normal. Vean que está escondidito debajo de las costillas. En ese hígado grandotote uno llega, toca y de una vez, incluso sin poner a respirar a la persona,
palpamos que hay una pelota y donde lo ponemos a respirar vemos que esa pelota sube o baja conforme respira. Entonces ahí sí decimos, no, este hígado está crecido. Si está amarillo, con fiebre, con dolor, decimos posiblemente una hepatitis. Si está amarillo, con puntitos en la cara, con manchas en las palmas de las manos, uno dice, bueno, posiblemente una cirrosis. Si es una pelota sólida y no hay otros síntomas, o la persona está perdiendo peso, decimos, híjole, un tumor que puede ser del hígado. Y es que en estas, digamos, ahí sí, uno sí tiene, digamos, ya uno va creando la sensibilidad para sentir no solo si está grande o no, sino cómo se siente, cómo está el borde, cómo está la superficie, si está pelotado, si está rugosa, si está disregular, si está muy endurecido, cosas que uno tiene que poder reconocer. Y obviamente, pues un examen como el ultrasonido definitivamente nos va a ayudar a identificar más fácilmente de qué estamos hablando. Ya hablamos, doctor, del vaso cuando se inflama, entonces que podría precisamente, hasta lo vimos en imágenes, podría aumentar considerablemente su tamaño cuando está afectado, pero ¿cómo podemos diferenciar, por ejemplo, un bulto, una pelota que se nos haga en el abdomen por el vaso o algún otro problema gástrico? No sé, digamos, algún problema, gastritis, por ejemplo. Como te digo, bueno, la gastritis no nos va a dar una pelota. Va a dar dolor. Va a dar dolor. Desgraciadamente, el gran reto con los tumores, un tumor gástrico, un tumor del intestino, es que no producen otros síntomas, y ese es el gran reto de todo el cáncer, ¿verdad? Que usualmente ya cuando lo pescamos, ya posiblemente ha crecido un buen poco, ¿verdad? Lo ideal es que siempre los pescáramos chiquititicos, pero de ahí eso no siempre es la realidad, porque son silenciosos, no dan muchos síntomas. A veces la gente dice, sí, yo venía padeciendo de este dolor de estómago desde hace tiempo y nunca pensé que eso, pero la verdad es que lo más usual es que ese dolorcillo de estómago que tenías no era por el tumor, que después se te encontró un cáncer gástrico, sí, pero tal vez el dolorcillo que tenía era por la gastritis que ya tenía desde hace tiempo, ¿verdad? Entonces, no, la pelota, digamos, una de las formas de diferenciarla es eso. En el páncreas, ¿qué nos puede dar una pelota? Un tumor de páncreas, lo más usual es que antes que pelota nos dé que la persona se pone amarilla. Se pone amarilla ¿por qué? Porque ¿te acordás cuando hablábamos de pancreatitis? Que el páncreas, el líquido de la vesícula donde llega al mismo conducto por donde llega el conducto pancreático. Si el páncreas se hace una pelota, aprieta la salida de la vesícula y se empieza a acumular bilirrubina en la persona. Entonces la persona se va poniendo amarillita, que va perdiendo peso, que le dan unas diarreas raras, un tipo de diarrea que se llama esteatorrea, que es que hay unas heces como pastosas, como entre líquidas y pastosas, y que tienen una particularidad, son especialmente fétidas y flotan en el agua, porque son por mala absorción de grasa, por falta de enzimas pancreáticas. Si una persona tiene eso, pensamos en cáncer de páncreas, pero todos esos síntomas son muy anteriores a que uno pueda palpar algo. ¿Cuándo palpamos algo? Cuando hay un quiste de páncreas, un quiste congénito, o cuando una persona tuvo una pancreatitis y quedó con una cosa que se llama pseudoquiste, que es que el páncreas, digamos, la parte que se lesionó del páncreas, empezó a inflarse. Ahí sí lo sentimos. Esas no bajan cuando la persona respira. O sea, le decimos, respira, y ahí se queda quieta. Entonces uno piensa, debe ser colon, debe ser páncreas. Hasta donde vamos, en el consultorio no logramos decirle más. Decimos, siento algo raro, necesito un ultrasonido. Siempre entonces es necesario el ultrasonido, al menos en estos casos superiores del abdomen. Doctor, tenemos varias consultas también en nuestro Facebook que quisiéramos abarcar en este momento. Recuerden que estamos hablando sobre bultos o pelotas en el abdomen. Ya hemos abarcado la parte de arriba, derecha e izquierda del abdomen, pero queremos también atender algunas consultas. Andrea Ramírez dice, hace un año tuve a mi bebé y me quedó el abdomen como si estuviera otra vez embarazada y me siento un bulto en todo alrededor del ombligo. Ella pregunta si es algo grave, doctor. Ahí sí, en una pregunta como la de ella, lo más probable es que sea algún problema de crecimiento uterino, quistes en los ovarios. En la parte de abajo, de lo primerito que buscamos son masas pélvicas, o sea, un útero que quedó grandecito, o es muy posible que puede a veces ser muy benigno, porque a veces lo que quedan son retracciones. No sé si fue por cesárea, pero muy especialmente cuando ha habido cirugías previas, así como hay cicatriz por fuera en la pielcita, a veces quedan cicatrices por dentro. Ese término que posiblemente ustedes han oído hablar, que es que adherencias. Estas adherencias son las cicatrices que se forman como por dentro. Si se hacen muy grandotas, claro, el problema de las adherencias es que a veces pueden prensar un intestino y taparlo, ¿verdad?
Pero... Incluso tanto tiempo después de que tuvo a su bebé, ¿Cuánto fue? Un año. Sí, perfectamente, perfectamente, puede ser parte del proceso de cicatrización, pero uno no se quedaría con esa duda. Uno, ahí sí, a ella haríamos dos cosas. A la hora de examinarla, no solo tocar el abdomen, sino se toca el abdomen y junto con el tacto vaginal para ver si a la hora de mover el cuello del útero, esa pelota se mueve también. ¿Y esas adherencias cómo las quitan, doctor? ¿O tienen que quitarse solas? No, normalmente no se entra a cirugía a quitarlas, excepto que esté produciendo oclusión intestinal. Ok, entonces ella debería tomar algún tratamiento o dejar simplemente que el abdomen se le desinflame. Debería hacerse el ultrasonido nada más para asegurarse de que no sea un crecimiento del útero, ¿verdad? Que no sea algún tumorcito o algo incluso no relacionado con el embarazo, que puede haber sucedido durante el embarazo, pero que tal vez no fue producido por el embarazo. Y siempre dije la posibilidad de que el útero no haya vuelto a su estado normal, eso es totalmente anormal, eso normalmente vuelve en los primeros meses, pero es muy difícil que sea eso porque pasaría con sangrados. Ok, bueno, entonces hacerse un ultrasonido. A doña Andrea, Nicole Ledesma dice, ¿el hígado graso inflama alguna parte del estómago? Vieras que no. No, el hígado graso normalmente es silencioso, casi siempre es un hallazgo del radiólogo, ¿verdad? Cuando hacemos un ultrasonido, él ve gotitas de grasa. ¿Qué es el problema con el hígado graso? Básicamente dos tipos de problema. Primero, no es que el hígado graso por sí mismo produzca cirrosis, es que hay enfermedades del hígado, como la cirrosis alcohólica, que en sus etapas tempranas no se ve francamente cirrótico, sino que al principio lo que se ve es como hígado graso, ¿verdad? Y la otra es las enfermedades vasculares, los problemas de metabolismo. Cuando el hígado está graso, usualmente el problema no es tanto el hígado está funcionando como filtro de un problema que puede afectar a otro nivel, el corazón, otras arterias. Entonces, ahí sí, lo más importante de tratar un hígado graso no es tanto lo que pase con el hígado, sino lo que pase con el corazón. Ok, doctor, estamos viendo precisamente una imagen de una inflamación abdominal que a veces no sé si es tan fácil determinar la diferencia entre un bulto común y corriente a ese tipo de inflamación. Okay. Cuando vemos esta panzota así, pues por supuesto, una panzota como la imagen puede ser grasa, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, no nos confiemos con eso. Básicamente tres cosas. Sí. ¿Okay? Una es lo que nosotros llamamos ascitis. Ascitis es que se ha llenado de agua el abdomen. O sea, líquido. Mucho líquido peritoneal se llama, o sea, líquido fuera de los intestinos, en el espacio, en la cavidad de eso. Eso puede suceder en las personas que tienen cirrosis, de hecho va a suceder en las personas que tienen cirrosis, en las personas que tienen algunos cánceres, carcinomatosis peritoneal, tumores en los ovarios, ¿okay? Pero si es líquido, es alguna de esas. Pero uno lo que tiene que hacer es diferenciar si es líquido o si es gas. Sí. Pero ¿cómo lo hace, doctor? Una cosa que ustedes también habrán visto que hacemos, creo que cualquier persona que haya ido donde un médico habrá notado esto que le hacemos en el abdomen, que ponemos el dedito ahí y le damos así. Para ver cómo suena. Porque cuando es gas va a sonar un sonido hueco, timpánico, se llama pum, 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 como un bombo suena. ¿Okay? Cuando uno encuentra un sonido mate, un sonido que no es hueco. Como vacío. Como vacío es usualmente hueco. Cuando uno encuentra más bien un sonido como sólido, que casi siempre es más bien porque hay líquido. Y además uno tiene una forma de darse cuenta, si uno tapa el abdomen y toca una partecita del lado izquierdo del abdomen, al lado derecho va a vibrar. Eso pasa cuando hay líquido. Entonces, las causas son muy diferentes. Si, por ejemplo, es gas, estamos pensando o en una persona muy estreñida, o en una persona con colitis, o si es muy grande, en una persona con una obstrucción intestinal, un intestino que se torció, una obstrucción intestinal, esos van a dar dolor. Si es solo agua, ya ahí uno sí tiene que buscar o un tumor de ovario, o un tumor peritoneal, o un tumor de colon o de intestino que ya se está pasando, ya avanzadito, que se está pasando al peritoneo y que está formando un montón de agua, o lo más común, una cirrosis. Ok, bueno, ahí tienen entonces ustedes esta explicación. Vamos a ver, Nicole Ledesma era la que nos preguntaba sobre el hígado graso. No necesariamente cuando el hígado está graso se inflama el abdomen. Linet Hernández, la drepanocytosis agranda el vaso. ¿Qué es eso, doctor? La drepanocytosis es una enfermedad congénita en que las personas tienen una forma de hemoglobina anormal y los glóbulos rojos son anormales. Los glóbulos rojos deberían lucir, si los ves al microscopio,
Me hubiera traído una imagen para eso, pero bueno, es otro tema. Sí. Parecen una dona. Los glóbulos rojos, ¿ves? Son como ver una donita chiquitita, como con el centro excavadito. Las personas con trepanocitosis tienen una cosa que es que los glóbulos rojos se ven más bien como un... ¿Cómo describe el nombre? Es que nosotros decimos una hoz, un falx, como una media luna. Como una media luna. Son glóbulos rojos anormales. Se estallan con frecuencia y eventualmente nos pueden producir coagulitos en algunas partes o tapar algunas, no coagulitos, sino que nos tapan algunos tejidos. Las personas con trepanocitosis en etapas iniciales más bien les crece el vaso, pero muchas veces el problema que produce esto, tienen anemia, usualmente son personas que tienen alguna herencia afrodescendiente, ¿verdad? Porque es una enfermedad congénita, viene de ese lado de nuestra herencia. A veces causan microinfartos del vaso, pasan tapando las arteritas del vaso. Entonces son personas que más bien se quedan sin vaso porque de alguna manera lo terminan atrofiando. Estas personas que ya quedan sin vaso, quedan como sin vaso casi como si se los hubieran operado, ¿verdad? Y tienen riesgo de ser un par de tipos de infecciones en las cuales el vaso juega un papel especialmente importante en la parte de la inmunología. Hacen infecciones por neumococo, neumonías y cosas así, o hacen infecciones por salmonela como de tipo tifoidea. Entonces, son personas que tenemos que cuidar. Las personas con trepanocitosis, sí, al principio les podemos encontrar el vaso crecido y más bien al final no les encontramos el vaso ni palpado ni por ultrasonido. Ah, ¿de verdad? Bueno, tanto así. Nancy Mora Chacón dice, ¿es operable una hernia en el abdomen que se hizo por otra cirugía? Sí, es operable y a veces es bien importante de operar, ¿verdad? Porque el problema, ahí sí, les puedo dar un volado de cómo lo pueden reconocer. Sí, ¿cómo? O sea, una hernia, cualquier cosa que produzca esfuerzo abdominal, si usted hace fuerza con el abdomen, empuja, que eventualmente el tejido de la hernia tiende a hacerse un poquito más evidente. Es una persona que si está acostada y va a ponerse de pie, ve que esa parte le molesta un poquitito más. Entonces, una hernia finalmente lo que es un hueco en la pared. O sea, la piel no tiene hueco, las partes superficiales, la grasita no tiene hueco, pero el músculo que debería haber sostenido, el músculo y un tejido fibroso, se llama la fascia, que debería estar sosteniendo los intestinos por dentro, tienen un defecto, tiene un huequito y por ese huequito sale un asa de intestino. La torta de esos es que la hernia, o sea, que el huequito ese por algún motivo se cierre y nos prense esa porción de intestino que salió por ahí, ¿verdad? Ahí sí, lo dejas en circulación, es lo que llamamos que se estrangula y eso es una emergencia gravísima. Entonces, lo ideal es operar una hernia cuando eso no ha pasado, cuando no estamos en semejante emergencia. En general, casi siempre es lo mejor. Una cirugía planeada con tiempito, o sea, hecha con todas las condiciones, planeando todo, que una que haya que ser de emergencia rápido, que usualmente tiene un poquito más de riesgo. ¿Y por qué se dan hernias entonces luego de otra cirugía, doctor? ¿Cuál es la causa? Porque a veces, digamos, en la herida que se hizo, en la forma en la que uno de alguna manera abrió la pared, hizo una injuria, es un tejido que de ahí, obviamente, pues después de la cirugía, se cierra, queda bien cicatrizadito. Lo más usual es que son personas que rápidamente comenzaron su actividad o rápidamente empezaron ya a caminar, que no guardaron el reposo suficiente o empezaron a levantar maletas, a hacer cosas. Entonces no le dio chance, no le dio tiempito al tejidito que estaba herido a que hiciera una buena cicatriz, se abrió, quedó un defecto en la pared y por ahí se salió una pelotita de intestino. Ok, entonces inmediatamente yo puedo identificar el dolor y me dirijo al médico internista para que me pueda dar el diagnóstico. Sí, y ahí sí. Es más, si fue una hernia, digamos, ahí sí yo diría, podríamos brincarnos al internista. Si pensamos que es hernia, o si me hicieron una heridita y se me hizo una pelotita donde tenían la heridita, vámonos donde el mismo cirujano que nos operó y decirle, mira lo que se me hizo en la cirugía que me hiciste, porque él va a tener más claro qué había por dentro, qué pasó por dentro y es posible que ocupe otra cirugía. Doctor, Laura Solís dice, buenos días, mi padre ha estado sintiendo una pelota al lado izquierdo del abdomen.
Ella dice que se hizo exámenes y ultrasonido y se ve todo bien. Al principio defecaba con sangre, ya no, pero ha disminuido el peso, casi no tiene apetito y siente la pelota más arriba y más grande. Ok, ahí sí, este es un dato importante. El ultrasonido no es siempre la última palabra. Mucho ojo con esto. Sí. Y ustedes lo habrán visto muchas veces, que a veces decimos, ok, tiene los exámenes normales, tiene el ultrasonido normal, pero a mí me sigue pareciendo que es una apendicitis. Y después, y ustedes dirán, pero ¿por qué el doctor sigue de cabezón diciendo que es apendicitis cuando el ultrasonido ya salió normal? No, es que el ultrasonido, por ejemplo, me pesca una apendicitis ya cuando está avanzadita. O sea, si el ultrasonido me dice es apendicitis, póngale la firma de que tenía razón. Pero el radiólogo sabe que si no vio nada, tal vez no es que no tiene, sino que tal vez apenas está empezando y todavía no es visible por ese método. Entonces, que un ultrasonido salga normal no significa que la persona no tiene nada, solo significa que hay que buscarlo de algunas otras maneras. En esto que me cuenta ella, si hay sangrado, me imagino que es rectal, si hay sangrado rectal, pérdida de peso, pelota palpable, uno debería pensar en dos posibilidades, o divertículos que están infectados o un tumor intestinal, un tumor de colon, y ahí sí, la verdad es que más que un ultrasonido, deberíamos una colonoscopía o una tomografía extracomputarizada. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, 8:31 de la mañana. Si usted desea contactar al doctor Eduardo Ruiz, le voy a dar el número de contacto, 25-22-1000, es el número donde usted puede contactarlo. Si quedó con alguna consulta, muchísimas gracias por el tema, doctor, y por su amabilidad. Lo esperamos pronto aquí en la casa. Nosotros damos un adelanto de lo que tenemos preparado todavía hoy lunes, iniciando la semana aquí en nuestra...